Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a empezar con el tema de declaraciones informativas 2017, las que se van a presentar hoy en el 2018. La verdad que ha surgido muchas dudas respecto a qué debemos de presentar, qué no debemos de presentar. Por ahí hay un tema más complicado todavía que esperemos que ahorita lo veamos, ¿no? La idea de este cafecito es dejar claro, o cuando menos dejar una posición de la firma, de decir qué debemos de presentar y qué no debemos de presentar, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar. Los temas a considerar, pues es la declaración informativa múltiple, la llamada DIN, los anexos que hay que presentar, los anexos que no deben de presentarse, qué pasó con la declaración informativa de clientes y proveedores, y algo que es importante, sobre todo para nosotros que tenemos muchos clientes, respecto a la declaración informativa que hay que presentar por lo que respecta a los trabajadores eventuales del cargo, ¿no? Pues fíjense, con la elaboración de las declaraciones informativas a través de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque quiero decirles, no se abrogó propiamente en la ley, sino que fue a través de disposiciones transitorias. Pues surgen diferentes dudas en el cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que a continuación haremos un breve análisis de dicha información y le haremos llegar nuestra opinión, ¿no? Tomando en cuenta el avance tecnológico del SAT con la implementación de los famosos FDI, de los cuales hemos hablado bastante aquí en los cafés, así como del extraordinario uso interno y de la información que pueden extraer para integrar bases de datos de todos los contribuyentes, pues eso le ha permitido a la autoridad precisamente eliminar ciertas declaraciones informativas, pues dándole un respiro a la carga administrativa de las empresas y en el trabajo que realizamos nosotros los contadores públicos, ¿no? Veremos el comportamiento en el ejercicio 2017 y 2018. Debemos tomar en cuenta los transitorios del ISR publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2013. En la fracción 10, artículo 9, se establece la obligación de cumplir del 1 de enero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2016 lo conducente a las declaraciones informativas y constancias de percepciones siguientes. Ojo con esto, porque ese es el primer dato importante, ¿no? En el transitorio del 2013, publicado en el 11 de diciembre del 2013, o sea, que la reforma del 2014, se estableció la obligación de cumplir por 2014, por 2015 y por 2016 la presentación de las declaraciones informativas. ¿Qué declaraciones? Estas que vemos aquí, ¿no? La de sueldos y salarios pagados, así como los conceptos asimilados, el subsidio para el empleo pagado a los trabajadores, los donativos, los pagos y retenciones de ISR, IVA y OIEX, que ese es el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3 del famoso DIM, ¿no? Pero, insisto, esto es 14, 15 y 16. Partiendo del fundamento legal que abroga las declaraciones informativas y que a la letra dice, este es el artículo 9, en su fracción 10, dice, para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias establecidas en los artículos 86, fracciones 3, 4, 8, 9, 10, 14, ahí se nos fue, yo creo, algo, bueno, una serie de fundamentos, se deberá cumplir con dicha obligación en los términos de esa ley a partir del 1 de enero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Esto qué quiere decir? Que pues 2017 ya no, ¿verdad? Entonces, cabe destacar que el sistema de presentación de declaraciones informativas múltiples, lo que conocemos como DIM, se encuentra disponible a través del portal del SAT, mismo que si bien es cierto, algunos anexos del sistema fueron abrogados, la herramienta no hace distinción a la obligatoriedad, pues permite la presentación y cumplimiento de cualquier anexo, ¿no? O sea, ese es un dato importante. El DIN no se abrogó, ¿sí?
se supone que estos anexos que vimos ahorita, estos que están aquí, el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3, son los que ya no debemos de presentar a partir del 2017, o sea, la declaración del 2017 que se presenta ahora, ¿no? E insistirles que el DIN está vigente y el DIN me permite capturar cualquier anexo, ¿no? Entonces, el no mandarla me libra de la obligación entonces, ¿no? Esto no quiere decir que los contribuyentes sean librados de enviar la información al SAT. Por ejemplo, antes enviaba el anexo 1, que corresponde a la información de sueldos, salarios y asimilados, y ahora esa información la recibe el SAT, pero a través del CFDI de nóminas que enviamos cada vez que pagamos nómina, ¿verdad? Entonces, ¿qué anexos debo presentar y cuáles no debo presentar entonces, no? En el DIN 2018 existen anexos para el envío de declaraciones informativas al SAT, pero no todos son obligatorios. La mayoría fueron derogados y solo algunos quedaron para ciertas actividades que la autoridad fiscal aún no tiene control. Solo algunos anexos quedaron vigentes para su envío. Son casos en que la autoridad aún no cuenta con el método de comprobación, como lo es CFDI, de ingresos, egresos o nómina, ¿no? Ahí va la lista de los anexos que deben incluirse y cuáles no para el 2018, ¿no? Primero, el anexo 1. La información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo y para la nivelación del ingreso, ese no se presenta. El anexo 1, también conocido como la declaración informativa de sueldos y salarios, es una de las informativas que para el ejercicio 2017 ya no se presenta, con lo que vimos ahorita en el transitorio que dimos lectura, ¿no? Con la entrada de la emisión de la nómina con el complemento 1.2, los contribuyentes ya envían la información al SAT para cumplir con lo que dispone la fracción 5 del artículo 86. En el caso de la nómina, la declaración informativa servía para determinar si existía alguna diferencia en la retención del ISR del trabajador. Ahora esa tarea se realiza si el patrón detecta diferencias a cargo o a favor del empleado. Y aquí es muy importante resaltar que en el CFDI de nóminas tenemos que hacer mención si al trabajador le dio saldo a cargo, si le dio saldo a favor, si se va a compensar ese saldo a favor en el ajuste anual por salarios que hacemos durante el último mes del año o a principios del siguiente año, ¿no? Entonces, es importante hacer esa mención, ¿no? Debido a que ya no existe la obligación de presentar la informativa de sueldos, surgen dudas sobre la forma en que esta información del subsidio al empleo se presentará o inclusive si es necesaria su presentación. ¿Por qué? Porque hay una disposición en el decreto del subsidio al empleo que dice que si pagas subsidio al empleo tienes que presentar la declaración. Entonces, ahí ya es la duda fuerte que queda, ¿no? Siguiendo la lógica de la eliminación de la informativa de salarios, podría pensarse que tampoco sería necesaria la presentación de la información del subsidio al empleo, debido a que en el comprobante digital de nómina ya se incluye esta información. Pero esto no sería del todo correcto por las siguientes razones, y ojo con esto, ¿no? Existe una disposición vigente que expresamente obliga a los patrones a presentar la información del subsidio al empleo. Y no toda la información del subsidio al empleo está incluida en el CFDI de nómina, ya que únicamente contempla los campos del ingreso y del subsidio entregado en efectivo, pero no se prevé un campo para informar el subsidio que le corresponde al trabajador según la tarifa, ¿no? De lo anterior, resulta claro que existe actualmente la obligación de presentar una informativa de subsidio al empleo y no hay a la fecha ninguna regla que establezca lo contrario, ¿ok? Ahora bien, el artículo 10º transitorio que establece el subsidio al empleo dice que la información se presente conforme a las reglas generales que al efecto pide el Servicio de Administración Tributaria, por lo que sería necesario atender a lo que estas reglas indican. La regla miscelánea 2841 del 2018 establece los lineamientos para presentar declaraciones informativas, señalando que se utilizará el software denominado Declaración Informativa Múltiple, DIN. Sin embargo, al referirse al subsidio al empleo, señala lo siguiente.
Dice, para los efectos del artículo 8, fracción 3, inciso del decreto que bla, 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 todo este rollo, los contribuyentes obligados a presentar la información deberán efectuarla a través del DIN y anexos que lo integran vía internet en medios magnéticos, observando el procedimiento siguiente. Y ya nos da el procedimiento ahí, la regla, ¿no? Como puede observarse, la regla hace referencia a un artículo del decreto, del artículo 8 del 1 de octubre del 2017, que si bien contemplar el subsidio del empleo corresponde a una ley del ISR que ya no está vigente en la actualidad, ya que la actual data del 11 de diciembre del 2013 y el artículo que establece el subsidio del empleo, como se citó anteriormente, es el 10º transitorio de esta última fecha, o sea, del 2013 ya no está vigente. De lo anterior, es posible argumentar que, si bien existe la obligación de presentar la información del subsidio del empleo, no existe a la fecha una disposición que establezca el mecanismo para hacerlo, ya que la disposición que parece regularla hace referencia a un artículo que no tiene vigencia en la actualidad. Por lo cual, una sugerencia puede ser presentar la declaración del subsidio para el empleo por si llegase a requerir, esto a expensas de que la autoridad saque algún comunicado al respecto. Bueno, ¿qué es lo que debemos, bueno, qué es lo que debemos de hacer como firma, no? Queda clara una cosa, el DIN de sueldos y salarios, ese ya no es obligación presentarla. Eso es claro. Donde queda la duda es en el subsidio del empleo. Nosotros aquí, después de deliberar algunos planteamientos que hacíamos, ¿no?, respecto a esto, lo que definimos es, no vamos a presentar la declaración de subsidio al empleo. ¿Por qué? Porque en primera, por esta fundamentación que acabamos de decir, ¿no? Porque lo que me obliga a presentar y que me dice que es a través del DIN, está en una ley que ya no está vigente, está derogada. Por una cuestión lógica también, aunque entiendo que las leyes no necesariamente son lógicas, ¿verdad? Pero si ya no tengo esa información porque ya lo di en el CFDI de nóminas, incluyendo el dato del ajuste anual, sea a cargo, sea a favor, en el propio CFDI de nóminas, ya lo di toda esa información también. Entonces, por sentido lógico, pues ya no la deberíamos de presentar. Ahora, recuerden también que hay una disposición por ahí que es en caso de que me la requieran la declaración, entonces tengo 15 días también para presentar la declaración informativa sin ninguna sanción y sin nada, ¿no? Entonces, creo que bajo esos argumentos, lo que vamos a definir hacer es no presentar la declaración de subsidio. Ahorita al rato, si gustan, en la sesión de preguntas, ahí podemos deliberar si alguien tuviera alguna opinión diferente al respecto. Bien, el anexo 2, que es clarísimo, que es la información sobre pagos y retenciones de ISR, IVA y EPS, ese ya no se presenta. Pues se presentaban todas las retenciones de IVA, de ISR y EPS que un contribuyente realizará a otros contribuyentes, donde elaboramos un papel de trabajo para determinar la margen de las retenciones con lo que habíamos declarado en pagos provisionales, ¿no? Con la entrada del CFDI esto ya no es necesario, ya que el mismo contribuyente emite el CFDI al que le informa el SAT que el receptor del mismo le retuvo el impuesto, por lo que este último debe declararlo en su próximo pago, ¿no? Pago provisional, en su pago referencial. Este anexo no se presenta por lo dispuesto en lo que ya veíamos del transitorio que entró en vigor en el 2014, ¿no? El anexo 3, que es la información de contribuyentes que otorguen donativos, ese, al igual que los anexos anteriores, estos solo se deben de presentar hasta el ejercicio 2016. A partir del 2017 ya no se envía, por lo que ya decíamos del transitorio, ¿no? El anexo 4, información sobre residentes en el extranjero. Dentro de la informativa sobre residentes en el extranjero, se hace saber al SAT cuáles fueron los pagos con retención de ISR y si una persona moral obtuvo préstamos de parte de dichos residentes en el extranjero, por lo cual este anexo 4 de la información sobre residentes en el extranjero, este anexo sí se presenta. Pagos con retenciones al extranjero. O sea,
Cuando yo retuve, hice pagos al extranjero, hice retenciones, ese ya no se presenta, ya no se envía la información de los pagos a residentes en el extranjero a los que se le hubiera retenido el ISR, lo que anteriormente obligaba al artículo 101, fracción 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los préstamos de residentes en el extranjero, ¿sí? Las personas morales que tengan préstamos por residentes en el extranjero deberán presentar el anexo 4, como ya lo comenté ahorita, ¿no? Pagos con retenciones, ese no. Préstamos, ese sí, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de presentar? El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero y el tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable, las fechas de exigibilidad del principal y de los accesorios de cada una de las operaciones de financiamiento, ¿no? Entonces, es importante porque este anexo, sí se presenta, ¿no? Por la parte de los préstamos. Por las partes de las retenciones, por esa parte no. El anexo 5, que habla de los regímenes fiscales preferentes, esta declaración informativa sí está vigente su envío al SAT durante el mes de febrero. Se envía la información de los ingresos que estén sujetos a los regímenes fiscales preferentes que hayan generado en el ejercicio anterior. Esto de conformidad con el artículo 178 de la ley del ISR que está vigente para el ejercicio 2017. ¿Qué nos dice ese artículo 178? Nos dice los contribuyentes de ese título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, deberán presentar el mes de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas la declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en el ejercicio inmediato anterior sujetos a regímenes fiscales preferentes, o en sociedades o en entidades cuyos ingresos estén sujetos a dichos regímenes, que corresponda al ejercicio inmediato anterior, acompañando los estados de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier otro, o en su caso, la documentación que mediante reglas de carácter general establezca el SAT. Para los efectos de este artículo se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes tanto los depósitos como los retiros. La declaración a que se refiere este artículo será utilizada únicamente para efectos fiscales, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por ahí estoy escuchando un ruidito, alguien tiene el micrófono activo. No sé si pueden verificar, no sé si ya lo cerraron todos, muy bien. Anexo 6, empresas integradoras, información de sus integradas. Este anexo ya no se presenta. El artículo 84 de la Ley del ISR 2013 obligaba a las empresas integradoras a enviar al SAT a más tardar el 15 de febrero a enviar la información de las operaciones realizadas por cuenta de sus integrantes. Esta obligación no es vigente, por lo tanto no es obligatoria para el ejercicio 2017 que se presentaría hoy en el 2018, ¿no? El anexo 7 del régimen de pequeños contribuyentes, pues fíjense qué curioso, ¿no? El régimen que antes le decíamos repecos, pues ese ya desapareció desde el 2014, pero aquí sigue estando este anexo 7, ¿no? El régimen de pequeños contribuyentes desapareció con la entrada del RIF, pero anteriormente solo enviaba la declaración informativa si era solicitada por la autoridad fiscal. El artículo que les obligaba a presentarla era el 137 de la ley que se abrogó en 2013, ¿no? La información sobre el impuesto al valor agregado, esa tampoco se presenta. La información de IVA ya no se envía al SAT, que era el anexo 8. El artículo 3º transitorio de la 4ª modificación a la regla miscelánea 2010 deroga el anexo 8, ¿sí? Y actualmente el SAT no tiene información del IVA a través de la llamada DIOT, ¿no? De los declaración informativa de operaciones con tercero, en los pagos referenciados y en la declaración anual e incluso en la emisión de los FDIs, ¿no? Ahora que entra en vigor el complemento de pagos, pues más información va a tener respecto al IVA, ¿verdad? El anexo 9, que es información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, dice el artículo 76, fracción 10 de la ley del ISR vigente para 2017, menciona que se debe presentar el anexo conjuntamente con la declaración del ejercicio. La información de las operaciones que realicen
con partes relacionadas residentes en el extranjero efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que el efecto apruebe las autoridades fiscales. Pero fíjense cómo es conjuntamente con la declaración del ejercicio, ¿no? Entonces, en la declaración anual de ISR, acuérdense que ahí nos piden toda la información de partes relacionadas también, ¿no? Tanto de ventas como de compras, ¿no? O de gastos. Operaciones efectuadas a través de fideicomiso, el artículo 76, fracción 13 de la ley vigente para 2017 obliga a presentar más tarde el 15 de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas declaración en que proporcionen la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales, ¿no? Entonces, pues también habría que presentarlo, ¿no? Oigan, ¿y qué pasó con aquella obligación de clientes y proveedores? ¿Recuerdan? Que ya tiene años que no la presentamos, ¿no? Nada más es un recordatorio, porque inclusive a veces sacamos todavía la constancia de obligaciones de los contribuyentes y aparece la declaración de clientes y proveedores, ¿no? Esa obligación de presentar la declaración informativa de clientes y proveedores finalizó mucho tiempo atrás. A principios del 2016, el SAT emitió un comunicado mencionando que gracias a la información obtenida de las facturas, la contabilidad electrónica, la autoridad fiscal exime al contribuyente de la presentación de la declaración anual de clientes y proveedores correspondiente al ejercicio 2015, argumentando la política del SAT de no requerir al contribuyente información o documentos que ya obran en su base de datos, ¿verdad? Pues toda esta información de clientes y proveedores ya la tenía a través de los FDI, ¿verdad? Y eso quedó manifestado en la regla 2843 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, donde se establece que los contribuyentes no están obligados a presentar la información de las operaciones efectuadas con clientes y proveedores correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. Además, nos dice que si el contribuyente presentó la DIOT por todos los meses del ejercicio de que se trate, pues tampoco será obligatorio presentar la declaración de clientes y proveedores, ¿no? Algo que es importante y que nos han cuestionado mucho también es la informativa que debemos de presentar de los trabajadores eventuales del campo, ¿no? Acuérdense que la regla 1.4 de la Resolución de Facilidades Administrativas nos dice que los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras que incumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley del ISR, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales en materia de retenciones de ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores eventuales del campo, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salario, podrán integrar el 4% por concepto de retenciones de ISR correspondientes a los pagos realizados por concepto de mano de obra. Y luego viene esa tontera ahí de los 160 pesos, ¿no? Pero nos dice claramente que deberán elaborar y presentar a más tardar el 15 de febrero del 2018 una relación individualizada de dichos trabajadores que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo de que se trate, o sea, en todo el año, así como el impuesto retenido, y además de emitir el CFDI por concepto de nómina correspondiente. En el 2016, que agregaron agregaron la obligación de expedir un CFDI por cada pago que le realizamos a los trabajadores eventuales del campo, pensamos que la relación individualizada que debemos de presentar el 15 de febrero de cada año se iba a eliminar. Es lógico pensar eso. Sin embargo, no hay hoy por hoy una disposición que me exceptúe de presentarla, ¿eh? Todavía en el ejercicio 2018 se supone que todavía está la obligación de presentar a más tardar el 15 de febrero del 2019 esta declaración. Esperemos que en el transcurso del 2018 pudiera salir alguna regla que me exceptúe de presentar esta declaración, ¿no? Y lo más curioso es que no hay un DIN para esta declaración, ¿sí? Por lo cual se supone que debemos de hacerlo de manera física, a través de papel, puedes presentarla en el SAT. Nada más de que fíjense bien, como se puede observar, la regla no dice
la forma de presentar la declaración informativa por los trabajadores eventuales del campo para el ejercicio 2017. Sin embargo, para el ejercicio 2016, el SAT publicó lo siguiente. El SAT presentó un aviso que presentan los contribuyentes dedicados a actividades AJAPES que ejerzan la opción de enterar el 4% por retenciones del ISR para quedar relevados de presentar la declaración informativa del ejercicio de 2016. Y aquí nos decía quiénes lo presentan: personas físicas y morales dedicadas a las actividades AJAPES. ¿Dónde se presenta? En el portal del SAT. ¿Qué documento se obtiene? Un acuse de recibo. ¿Cuándo se presenta? A más tardar el 15 de febrero del 2017. ¿Qué requisito nos pedía? El archivo electrónico que contenga la relación individualizada de sus trabajadores eventuales del campo e indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo que se trate, así como el impuesto retenido. ¿Qué más nos seguía diciendo? Requisitos: archivo electrónico que contenga la relación individualizada, eso ya lo dije. Las condiciones es contar con contraseña. La información adicional pues no aplica. Compromisos del servicio, disponibilidad permanente, emisión inmediata del acuse de recepción, y luego ya nos dice cómo hacerlo, ¿no? Que debíamos de entrar a trámites, captura de RFC y contraseña en mi portal, luego iniciar sesión, seleccionar sucesivamente las opciones servicios por internet a través de una solicitud, llena los datos solicitados por el formulario electrónico. En su caso, se agrega el archivo electrónico que contiene la relación individualizada, se envía tu trámite al SAT e imprime y conserva el acuse de recibo electrónico. Luego ya después se espera la respuesta del SAT a través del medio que hayas elegido para contactarte. Las disposiciones jurídicas aplicables, la regla 1.4. Bueno, sin embargo, hay que mencionar que la página es muy específica, diciendo que el trámite es para el ejercicio 2016 y que debe presentarse a más tardar el 15 de febrero del 2017. Y a través de una solicitud es como voy a cumplir con la obligación. El inconveniente es que en el apartado de solicitud no viene esta opción, por lo que hay que hacerlo en el apartado de aclaraciones informativas y adjuntar la relación individualizada y el escrito que previamente se presenta en la administración de desconcentrada de servicios al contribuyente, esto previniendo ambas formas de presentación por cualquier requerimiento de la autoridad. En resumen, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que lo hagamos de manera tradicional. ¿Cómo es de manera tradicional? Imprimo mi declaración informativa de todo el año, o sea, la relación individualizada de todos los trabajadores de todo el año, hago mi escrito libre donde le informo al SAT que han hecho su declaración informativa, ¿sí? Voy y la presento al SAT de manera física en la administración desconcentrada de servicios al contribuyente, ahí la presento, ¿sí? Ya que la tengo selladita, entonces escaneo toda la imprimo en PDF, ¿no? La relación individualizada, genero el archivo electrónico, escaneo la carta que presenté en el SAT y a través de aclaraciones informativas, ahí presento ambos archivos. La relación individualizada y la carta donde ya se la presenté al SAT. Esa es la recomendación como firma que debemos de hacer en el caso de que tengamos declaraciones informativas de trabajadores eventuales del campo y que nos hayamos apegado, obviamente, a la regla 1.4 de las facilidades administrativas. Bueno, en conclusión, como podemos observar, las obligaciones fiscales en cuanto a cruce de información se van reduciendo poco a poco, debido a que la autoridad confía cada vez más en sus medidas de control y sistemas. En muy poco tiempo, la autoridad será capaz de tener un perfil de riesgo para cada contribuyente, detectar movimientos importantes en sus cuentas bancarias en tiempo real e identificar inconsistencias en la información que el sistema va recibiendo de diversas fuentes, incluso desde el extranjero a través de programas de intercambio de información. No se me van a espantar, ¿no? Pero esa es una realidad. Así es, y en el corto plazo lo vamos, de hecho ya lo tenemos, ¿no? Pero en el corto plazo lo vamos a ver todavía más, ¿no?
Próximamente, la autoridad será capaz de calcular el resultado fiscal y el impuesto a pagar de cada contribuyente y enviarle directamente su línea de captura para que realice su pago. Imagínense cuando lleguemos a eso, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Incluso será probable que ya no habrá necesidad de hacer declaraciones anuales. Eso, por eso debemos estar atentos a los cambios y sobre todo proyectándonos para que estos no repercutan al contribuyente. Digo, parece una conclusión de terror, ¿verdad? Pero pues esa es una realidad, ¿no? Tenemos todavía bastante tiempo, no sé si se quiera ahondar sobre todo en este tema, en el tema de la información del subsidio al empleo, que creo que puede ser la parte dudosa, ¿no? No sé si tengan comentarios, podemos abrir los micrófonos, o ahí está el chat también, ¿no? Entonces, sí quisiera escuchar ahí algunas opiniones respecto al posicionamiento que hicimos nosotros como firma, respecto a si vamos a presentar la declaración de subsidio al empleo. Adelante, jóvenes. Sí, bueno, buenos días, Pepe. Buenos días, Rafa. Buenos días a todos, amigos ahí en la firma. Pues sí, fíjate, nosotros consideramos que estamos de acuerdo en esa postura. Creo que está bien planteada. Creo que a final de cuentas, en detalles, no es muy convincente. Se le va a este tipo de detalles que muchas veces no los consideran, ¿no? Como bien lo informabas, ¿no? Creo que en el anexo 1 estamos de acuerdo. Igual en todo lo demás, ¿no? Por ahí me surgía la duda con relación al anexo 2 con los dividendos. Es importante ahí, ¿no? Ya ves que había una vigencia, ¿no? Para emitir los FDI de pagos de dividendos, Pepe, ¿no? Que venció ya el 31 de enero. 31. Entonces, creo que con esa informativo, con ese timbrado, creo que se cubre, ¿no? El anexo 2 en pago de dividendos, ¿no? Es por ello que estaría también, no estaríamos obligados, ¿no? Sino que más bien, pues hay que revisar si cumplimos o no, ¿verdad? Para poder incluso, pues, expedir el FDI correspondiente, aunque sea fuera de plazo, ¿no? Y en respecto a lo demás, pues sí, de los trabajadores eventuales del campo, pues esa ficha que señalabas allí, había que ver, me imagino que el SAT va a tener que emitirlo otra vez, donde ya señala pues que es para 2017, ¿no? Y que se puede hacer a través de esos medios, ¿no? Con la situación que señalas de que no es a través de solicitud. Creo que es conveniente, creo que es convincente hacerlo, como dices tú, de las dos formas, ya sea aseguramos el debido cumplimiento de esta obligación, que pues no es nada, no es poco, ¿no? Sino es mucho lo que te juegas ahí con la deducción fiscal, ¿no? De las nóminas del campo, ¿no? Entonces, creo que está muy claro. Y como señalabas en la conclusión, pues para allá va todo esto, ¿no? La tecnología nos va a tener cada vez más casaditos. Como señalabas, anuales y provisionales y todo próximamente lo vamos a ir observando en gran medida, ¿no? Pues esos son mis comentarios, Pepe, de acá de Culiacán. Aquí les mandamos saludos y estamos aquí a la orden, ¿no? En caso de retroalimentarnos con los demás compañeros. Gracias, Rafa. En materia de lo del subsidio al empleo, ¿estarías de acuerdo entonces en no presentarla, Rafa? Sí, aunque fíjate, no he revisado bien el CFDI de la nómina en el concepto de subsidio del empleo que le corresponde conforme a la tabla, porque por ahí se señalaba que no
que ese dato no va en el XML, ¿no? Porque, pues si fuese así, entonces la autoridad no tendría toda la información, ¿no? En el XML me queda la duda, no sé. Sé que seguramente, pues desde luego va el subsidio efectivamente pagado, pero si no va el subsidio que le corresponde a la tabla, pues, aunque también lo pueden ellos determinar, ¿no? Con las percepciones, etcétera, ¿no? Ahí sí, y luego con el ajuste anual, allí pues los que no alcanzamos, o digo, pues ya ves que también es una obligación allí, no sé si ahí se hizo, cuando se hizo el ajuste, pues no sé si por ahí creo que sí había un concepto, ¿no? Del ISR, del ajuste, ¿no? Donde está informando ya el resultado. Sí, en el CFDI bien. Ok, pues no sé, digo, ahí en el subsidio de la tabla es donde me queda la duda. Creo que lo comentaste ahí que ese dato no va incluido en el XML. Digo, la verdad no me he metido, no sé, yo pensé que sí lo traía, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Rafa. ¿Alguien más? Hermosillo, Cabampo, Caborca, ¿dónde están? Pepe, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo que buenas tardes, Manuel? Creo que ya se me fue el tiempo. Nada más reforzando la postura que tenemos como firma respecto a no presentar la informativa del subsidio al empleo. En el caso de nosotros estuvimos verificando las obligaciones que están dadas de alta en el RFC de nuestros clientes y la obligación de la declaración informativa de sueldos y salarios, así como la de subsidio al empleo, ya no se debe reflejar actualmente. Entonces creo que esa parte viene a reforzar un poco lo que es la postura de nosotros como firma. Ok, aunque habría que recordar que, digo, el hecho de que la autoridad no tenga, no nos ponga esa obligación, si está en la ley, pues obviamente no nos exime, ¿no? Pero sí por ahí podríamos tener un panorama de lo que cree la autoridad, ¿verdad? Sí, Lástima que tenemos que basarnos en suposiciones, ¿no? Y no es clara la autoridad en un posicionamiento claro que nos deje tranquilos en cuanto a que sí o en cuanto a que no, ¿verdad? Sí, exactamente eso es, ver la forma como la autoridad lo está visualizando. Muy bien, Manuel, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo comentaría hacer una pequeña precisión sobre la declaración del anexo 9, ¿no? Lo que es la información sobre las partes relacionadas residentes en el extranjero, que es la precisión nada más para comentarles que para aquellos contribuyentes que hubieran optado por presentar el dictamen fiscal, la informativa que, como veíamos en la lámina anterior o las láminas anteriores, el vencimiento se presenta esta conjuntamente con la declaración del ejercicio, pues para aquellos contribuyentes que hayan optado por dictaminar sus estados financieros, pues se extiende el plazo hasta esa fecha, ¿no? Hasta la fecha en que se vaya a presentar el dictamen, hasta entonces yo me pudiera ir a presentar esa declaración o ese anexo 9 de la declaración por ese lado, nada más. Y lo que comentaba Rafael, pues también sí es muy importante que cuidemos que se hayan emitido todos los CFDI por complementos que existen, ¿no? Y que por ahí mencionaba el tema de los dividendos, que efectivamente, no sé si es el caso, pero omitido presentar o pedir el CFDI cuando han hecho, pues han decretado dividendos o por ahí tienen utilidades distribuidas por reembolso de capital, pues es muy importante que revisen eso y que se hayan hecho o emitido los CFDI correspondientes. Nada más. Regularmente lo que yo he visto en la práctica es
que las empresas que pagan dividendos, en el momento en que pagan el dividendo, emiten el CFDI también, ¿no? O sea, eso es lo que regularmente se hace. A pesar de que tengamos hasta el 31 de enero del siguiente año para emitirlos, regularmente, en la fecha en que pagan el dividendo, en esa fecha emiten el CFDI, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado porque las empresas que no lo hayan hecho así, pues recuerden que tenemos hasta el 31 de enero para emitir el CFDI, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Fernando, por la aclaración. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, yo creo que con esto... Pero ahí Sebastián está haciendo ahí un comentario. ¿Sebastián? No lo veo. Por el chat. Ah. Ah, sí. Ok, fíjense lo que me dice Sebastián. Y sí, tiene razón Sebastián. Dice, para hacer el comentario de que están mandando avisos sobre la información que manifestamos en la declaración de pagos provisionales de retenciones de ISR por sueldos y o asimilados, pero no se ha emitido la totalidad de los recibos. ¿Qué se puede hacer en esos casos si ya detectaron diferencias por parte de la autoridad? Bueno, miren, les voy a contar una historia, ¿no? Resulta que regularmente en diciembre se hacen, en las sociedades civiles, por ejemplo, se hacen retiros de asimilados a salarios con la intención de dejar una base congruente en la empresa, y el impuesto se paga al momento de los retiros, ¿no? Nada más de que en algunos casos, como los retiros son importantes, pues no se alcanzó a cubrir el impuesto completo el 17 de enero, ¿no? Y fíjense cómo tuvimos esos casos, ¿no? En diciembre, voy a decir, retuve ISR por asimilados a salarios de 100, pero se pagaron 50. Y ya nos llegó la invitación, la carta de invitación del SAT, donde claramente me hace un comparativo y un cruce entre lo que tengo timbrado y lo que pagué en cada uno de los meses. Y con pesos y centavos igualito, me pone lo que timbré en diciembre y lo que pagamos en diciembre. Y ahí saca las diferencias por default, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que ya todo eso que vimos en la conclusión ya es una realidad, pues. O sea, así es ya. La autoridad ya tiene la información y puede hacer el cruce inmediato de información. Y fíjense, del 17 de enero, que tampoco es 17 de enero porque con el sexto dígito del RFC por allá se fue al 20 no sé qué de enero, y para el 30 de enero ya estábamos requeridos, o bueno, no es requerimiento, pero ya es una invitación a que paguemos las diferencias, ¿no? Entonces, hay dos tipos de invitación que nos está enviando la autoridad. Una de las invitaciones es, tú retuviste 100, pero pagaste 80, me debes 20, ¿sí? Y es lógico, ¿verdad? Pero hay una segunda, que es a la que se refiere Sebastián, que dice, tú retuviste 100 en tus CFDIs de nómina, retuviste 100, pero me enteraste 120. Entonces, en el primer caso, ¿a qué me invita la autoridad? La autoridad me invita a que pague la diferencia. Pero en este segundo caso, donde retuve 100 y enteré 120, la autoridad me recuerda que el no tener timbradas las nóminas significa que no son deducibles. Entonces, aguas con esos casos. Obviamente, donde tenemos esos supuestos, de manera importante, es precisamente con los trabajadores eventuales del campo. ¿Por qué? Pues porque para poder timbrar el pago que le hice a un trabajador eventual del campo, necesito tener la CUR registrada en RENAP. Y tenemos un buen de empresas que no tienen la CUR de todos sus trabajadores. Entonces, ¿eso a qué origina?
¿Eso qué origina? Origina que obviamente tengamos tengamos pagos no timbrados, pero que sí entere la retención, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y eso, pues lo he dicho muchas veces, lamentablemente no hemos tenido eco con la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros le pretendemos sacar o que la autoridad nos apruebe? Lo que pretendemos hacer es que nos dé una CUR o un RFC genérico, no para todos los trabajadores, sino para ese pequeño porcentaje de trabajadores que no puedo tener datos completos de ellos y que me pueda permitir realizar el timbrado y que entonces lo que timbré con respecto a lo que enteré, pues sea lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Lástima, y la verdad tengo que decirlo, lástima que ya no es síndico nacional Héctor Amaya, de parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque con Héctor teníamos una comunicación muy eficiente y teníamos una comunicación muy eficiente nosotros con Héctor y Héctor con la autoridad, de tal suerte que podíamos interactuar mucho con la autoridad y ya, pues la verdad que no sé ni quién es el nuevo síndico nacional, y ya perdimos esa comunicación, ¿no? Entonces, por nuestro lado vamos a seguir insistiendo en que necesitamos como empresa, necesitamos como sector más bien, un RFC y una CUR genérica para poder timbrar este tipo de trabajadores que no tengo datos. Y no es que no quiera hacerlo, es que no tengo datos para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, Sebastián? La recomendación que yo les he hecho siempre es, obviamente, al seno de la empresa, trabajar en tener los datos del trabajador y trabajar de manera importante en eso, conseguir los datos del trabajador. Sin embargo, estoy consciente que hay trabajadores, llegan, trabajan y se van, que son de otros estados, y que ya no los vuelvo a ver, y por lo tanto, difícilmente voy a conseguir esos datos. Para esos casos, entonces tú lanza el timbrado y que te rechace el portal del PAC, del proveedor para timbres, que te lo rechace. Y ese rechazo hay que imprimirlo y dejarlo como prueba de que yo intenté timbrar, pero no lo pude hacer. ¿Sí? Oye, ¿ese será argumento suficiente? Seguramente no, pero es mejor tener eso que no tener nada, ¿no? Hay que timbrar, pero guardar los rechazos de los timbres y anexarlos como comprobante de por qué tengo esa diferencia. Pues, si la autoridad mañana pasado pretende hacerme no deducible lo que no pude timbrar, pues cuando menos creo que tenemos una prueba de que yo lo intenté. Y acuérdense que nadie estamos obligados a lo imposible, ¿no? Entonces, pues cuando menos tener eso. No sé qué opinen. ¿Cómo ves, Sebastián? No tiene micrófono, Sebastián, yo creo. A ver si habla. Manifiéstate, Sebastián. Ya se fue, yo creo. Yo creo que ya se fue. Oye, Pepe, amigos, bueno, con relación a eso, Pepe, también, precisamente lo que él comentaba, hace yo unos días me llegó una declaración, un correo electrónico del SAT, digo a mi correo, ¿no? Pero es de una empresa, en este caso, pues de la agrícola y de la Victoria, ¿no? Produce. Sí. Curiosamente, digo, pues este tipo de información, yo le hablé a una amiga que es ahí que es de asistencia, y a un amigo también, a dos, desde luego le digo, oye, pues yo no sé si esto es verídico, si es bueno, es malo, ¿no? Es un correo electrónico, pues hay que revisarlo, hay miles de correos apócrifos, ¿no? Es una información relativa a mes de cuántos comprobantes has timbrado,
el número de receptores, las retenciones que refleja obviamente el timbrado, cuánto has pagado y las diferencias, o sea, entonces, pero bueno, digo, a final de cuentas, lo que yo comentaba con ellos, les mandé la imagen del correo, ellos me dijeron que sí es un correo, es correcto este correo, ¿no? Que es un correo de obligaciones fiscales del SAT y que lo que ellos me sugieren, dice, lo que se están sugiriendo es que se acerque el representante legal o el contador a la administración con un USB para señalarles o para darles, fíjate, información de cuáles son las diferencias. Así me dijeron, o sea, que venga el representante o que venga el contador y que se traiga este archivo que te llegó por correo para, nosotros tenemos la información para dársela en el USB para que hagan las correcciones pertinentes, ¿dice? O por qué, por ejemplo, aquí señala, por ejemplo, de enero a junio se retuvieron, por decirlo así, 126,000 y se enteraron 145,000. Desde luego, pues, lo primero que vamos a hacer en este caso es revisar de fondo toda esta información y ver cuánto se enteró, cuánto se retuvo con los XML, y ya posteriormente vemos si vamos a la administración a ver cosas, ¿no? Pero bueno, para no abundar mucho del tema, están pasando situaciones de estas y muchas cosas más, ¿no? Ahí no es para retroalimentar. Aquí tengo la tablita, el correo, y pues lo estamos revisando, ¿no? Apenas va llegando. Déjenme les cuento algo, ¿no? Yo haciendo un análisis de esas diferencias a que haces mención, Rafa, fíjense que con el cambio de versiones del timbrado de los CFDIs de nóminas, con el cambio de versiones, acuérdense que el SAT sacó por ahí que podíamos sustituir CFDIs, que podíamos sustituirlos. Pareciera que eso lo encargué yo a sistemas que lo revisaran. Pareciera que el SAT está considerando los que emití con una versión y también está considerando los que emití con otra versión. ¿Sí? Pareciera que no hubo una cancelación de los de la versión primera, pues. Entonces, okay. Por eso las diferencias y por eso se dan mucho las diferencias. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en la oficina es pidiéndole a sistemas que revise perfectamente qué es lo que tiene el SAT, porque tenemos una herramienta que permite descargar todo lo que está en el SAT, y compararlo con lo que nosotros tenemos, para ver si el SAT tiene CFDIs de nóminas que nosotros los tengamos como cancelados y que el SAT los tenga vigentes, pues, para en un dado caso, pues cancelarlos y que nos quede igual la información que tenemos nosotros con lo que tiene el SAT. Eso es lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser un trabajo arduo, pero pues creo que es necesario, ¿no? Muy bien, señores, pues entonces, si no hay más comentarios, pues solamente agradecerles de nuevo su presencia, decirles el próximo lunes que es 12, espérenme, yo estoy en enero todavía, déjenme lo cambio. Próximo lunes 12 vamos a tener lo que es prima de riesgos de trabajo, así como cuidar ciertos detalles de la prima que regularmente nos dan problemas, ¿no? Algunas recomendaciones y tenemos hasta el fin de mes para presentar esa declaración. Creo que sí nos aguanta el tiempo del 12 al 28 para el tema, ¿no? Entonces, pues nos vemos, primero Dios, el día 12 de febrero, lunes, volvemos al lunes, ¿no? Muchas gracias a todos y pues que tengan una semana corta. Nos vemos.